Bom, boa tarde a todos e todas que nos acompanham neste fim de tarde, né? Hoje é o segundo encontro das quartas do Cyber, estudos continuados nesse primeiro semestre do ano de 2022, cujo tema geral é Derecho e Democracia em la Era Digital. Esse evento, ele é realizado pelo Observatório Cyber Leviatã, em parceria com o Cosmoius, La Cultura Jurídica Cosmopolita e sus Desarrollos Contemporâneos. Temos como diretores o professor José Luiz Bolzan de Moraes, a professora Edilene Lobo e o professor Alfonso de Julhos Campuzano. Hoje nós estamos tendo a honra de receber a professora Núria Beloso Martim, que é catedrática de Filosofia del Derecho na Universidade de Burgos, com a seguinte palestra: Inteligência Artificial e Direitos Digitais. Conveniência de revisar a Declaração Universal de Direitos Humanos Emergentes? E assim, eu passo a palavra à professora Edilene Lobo para suas considerações finais e também para o professor Alfonso de Julhos Campuzano. Bom evento a todos e obrigada pela presença. Muito obrigada. Faço aqui as considerações iniciais, agradecendo a presença de todas e todos, em especial da professora Núria, do professor Alfonso de Julhos Campuzano, do professor Bolzan, e ao abraçar todas e todos, nossos alunos, alunas, amigos e amigas, companheiros e companheiras de pesquisa, eu destaco a importância desse ciclo de estudos envolvendo direito e democracia na era digital. Particularmente, professora Núria, para nós brasileiros e brasileiras, porque sabe-se bem do impacto da comunicação digital nos processos democráticos. Aliás, desenvolvemos aqui, eu e o professor Bolzan, escritos que em breve disponibilizaremos sobre essa nova praça pública que as redes sociais possibilitam para o debate democrático, esperando nós, evidentemente, que assim seja, um debate democrático com respeito, com ideias boas, com enfrentamento de opiniões e não de pessoas. E, claro, sem desinformação, sem discurso de ódio e sem violência política de gênero. Portanto, quero registrar aqui a importância dessa sua fala para nós, para a democracia. O Brasil, como sabem todos e todas, é um dos grandes países do Cone Sul das Américas, portanto, o que aqui se trabalha, se apresenta e se coloca tem repercussão regional, tem repercussão mundial. E eu quero dizer que a sua palestra hoje dará uma grande contribuição para esses debates no Brasil, na América Latina e, por que não dizer, no mundo. Muitíssimo obrigada, bem-vinda. Estarei aqui atenta, esperando beber dessa fonte profícua, rica, sobre o tema. Muito obrigada. Professor Alfonso, a palavra é sua. Muchas gracias. Buenas noches, Edilene. Buenas noches a la profesora Núria Belloso, que nos acompaña y que es la ponente de esta noche. Buenas noches, profesor Bolzan, y a todos los amigos que esta noche participan de este ciclo de seminarios que celebramos conjuntamente Cyber Leviatán y Cosmoius. Hace 3 semanas aproximadamente, creo que exactamente incluso, nos reuníamos con el profesor Francisco Balaguer, que nos ofreció una panorámica excelente, un análisis muy completo y detallado y sin duda muy instigante sobre el complejo desafío que las nuevas tecnologías desencadenan para la democracia representativa y los problemas que tienen para el constitucionalismo. En esta noche
tenemos una ponente que nos acompaña, una ponente a la que me cumple la satisfacción y de conocer desde hace mucho tiempo una relación que, digamos, pues se ha sostenido en el tiempo, una relación de cooperación intelectual y de amistad que se inicia precisamente en Brasil en el año, hace ya algunos, en 1995 creo que fue, en la Federal de Paraná. Casualmente, la profesora Nuria y yo nos conocimos, por tanto, en Curitiba. Bien, presentar a la profesora Nuria es realmente una labor no exenta de dificultad, en el sentido de que sus méritos son tantos que pretender resumirlos, pues de algún modo es una tarea que en modo alguno pretendemos hacer, porque sería prolijo, ¿no? A mí me gustaría destacar de ella algunas cualidades especialmente, ¿no? Especialmente como investigadora porque la profesora Nuria Belloso es una reconocida profesora universitaria, una catedrática en este caso de la Universidad de Burgos, que desarrolla además una intensa labor internacional en el ámbito, no solo en el ámbito latinoamericano, también en el ámbito europeo, pero muy especialmente en el ámbito latinoamericano y quizás con particular intensidad en el ámbito brasileño, aunque ha realizado estancias de investigación en distintos lugares, como he dicho, en Europa y en América. Sus vínculos, por tanto, con las universidades brasileñas, con los centros de investigación brasileños, pues la convierten realmente, son tan fuertes, y sus relaciones de cooperación que la convierten realmente en una persona muy conocida en el contexto académico de Brasil, por supuesto de España también, pero de Brasil. Es seguro una amiga y una conocida para muchos de los que hoy nos acompañan esta noche para seguir y participar en el seminario. Entre sus publicaciones recientes, a mí me gustaría destacar el debate sobre la tutela institucional, generaciones futuras y derechos de la naturaleza, y una obra colectiva muy interesante que se titula Sociedad plural y nuevos retos del derecho. Decía que su trayectoria investigadora es muy extensa y precisamente yo creo que esa es una de las cualidades de la profesora Nuria Belloso, la capacidad de abordar muchos temas, todos con una enorme capacidad, con una enorme solvencia, con una enorme capacidad crítica y proyectar la filosofía del derecho a muchos ámbitos, en muchos casos, como en este de la inteligencia artificial, en los que pues, realmente hace falta la luz de la reflexión filosófica. En este caso, la profesora Nuria pues, nos va a plantear una intervención centrada en la inteligencia artificial y en los derechos digitales, y acerca de la conveniencia o no, lo contestará o lo abordará a lo largo de su intervención, de revisar la Declaración de Derechos Humanos Emergentes. Yo quería agradecer la deferencia de la profesora Nuria, que ya han visto ustedes que no se encuentra en su domicilio ni en su universidad, sino que se encuentra en otra universidad en este momento, en otra universidad, trabajando en las Islas Canarias, y por tanto pues hace un esfuerzo especial que duda cabe que le agradecemos mucho, como digo, este esfuerzo que hace por compartir sus reflexiones esta noche con nosotros en este ciclo de Ciberleviatán, que como la profesora Edilene ha recordado, se titula Derecho y Democracia en la Era Digital. Bien, pues sin más, yo por mi parte no sé si procede que ahora intervenga la profesora Nuria o el profesor Bolzán tiene pensado intervenir. Professora Núria, directamente, professor Alfonso. Bien. Me sinto representado por vocês. Muy bien, muchas gracias, querido amigo.
Profesora Nuria tiene la palabra, estamos deseosos de escuchar. Muito obrigada primero por el convite, que para mí es un honor del Ciberleviatán, que achei que era una iniciativa original, óptima y necesaria. Imagino que todos aquellos que nos están escuchando, que están participando en estas cuartas do Ciber, son consecuentes con que se está emprendiendo una iniciativa que posiblemente pueda ser continuada no tiempo, porque resulta imprescindible por los contenidos que aporta, dado o sistema, a sociedade, a problemática jurídica que agora actualmente está inmersa y participada por las nuevas tecnologías. Entonces, para cualquier jurista, para personas que se están formando en la graduación de Derecho, quienes están haciendo doctorado en Derecho, mestrado en Derecho, en fin, acho que para cualquiera que tenga un mínimo de curiosidad por todo aquello que nos rodea y que es preciso saber, estar atentos para formarse un conocimiento crítico, con certeza que las cuartas do Ciber son imprescindibles. Por tanto, gustaría o primero agradecer este convite por parte del profesor Alfonso de Julios, mi estimado amigo, y también por parte del profesor José Luis Bolsán de Moraes. Voy sin más dilación a intentar compartir la pantalla. Aprovecho para ir pidiendo perdón por, en fin, por o meu portoñol, que es esta mistura de portoñol, y acho que así puede ser seguida mi exposición un poco mejor. No sé si se está consiguiendo visualizar. Sí, vemos ya bem. Perfecto. Perfeito, professora. Entonces, aquello que voy a presentar se refiere a temática de derecho e inteligencia artificial. Y de aquí que derivan tantísimas problemáticas, temas. Achei interesante precisamente que las cuartas do Ciber estén presentando unas reflexiones sobre derecho e democracia na era digital. Porque precisamente hoy por la mañana estuve falando para alumnos de graduación de educación, explicándoles también cómo la inteligencia artificial está modificando las maneras o procedimientos de hacer o ensino y también de hacer las estrategias de ensino. Entonces, hay tantas áreas que están influidas por a inteligencia artificial que daría para hacer estudios monográficos de moitas. En este caso ya no es solo derecho, es derecho y democracia na era digital. Y ahí achei que un examen, una reflexión sobre a Declaración Universal dos Derechos Humanos Emergentes, que no son, al menos esta declaración no es tan conocida, permite crear un estadio de opinión para de ahí continuar avanzando. Entonces voy a presentar concretamente 4 claves en mi exposición. A primera va a ser brevísima, que sería partir da pregunta do interrogante si a Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 ha ficado obsoleta, es decir, casi 80 años más tarde estamos en otras problemáticas, en otros momentos que nos llevan a hallar, a considerar que esta declaración, bueno, formó parte, dio respuesta a una problemática que era precisamente después de las guerras mundiales, y si ahora precisaríamos
bien de una nova declaración de derechos o de modificar, ampliar ese catálogo de derechos. De ahí, andando adiante, avanzando, tendríamos que un paso más perto de nuestros tiempos se dio con a aprobación da Declaración Universal dos Derechos Humanos Emergentes, que precisamente hacía referencia a las democracias. Ahora vamos a ver un poco a seis partes o 6 títulos que parten siempre da democracia, de un aspecto da democracia. Mas esta Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes de 2009 no regulaba, no contemplaba os derechos digitais. No ano 2007, como é posible que esos derechos digitais nos cuales pues, o profesor Pérez Luño, profesor con quien ha trabajado el profesor Alfonso de Julios, especialista en Derecho e Informática desde os anos 80, y esta declaración dos derechos humanos emergentes que é posterior non faz referencia a estos derechos digitais. Entón, como tercer aspecto, tendríamos precisamente que os derechos digitais se presentan como os derechos emergentes que están formando parte, impregnando sus usos prácticamente todo aquello que estamos trabajando con o derecho y también con las democracias. Y por último, voy a centrar en 3 desafíos o lo que califico como 3 amenazas para las democracias, que sería a discriminación, a no verdade y a no libertade. Esos 3 aspectos que acho sustanciales. Primer punto, ficó obsoleta, ya no nos sirve esa Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, con sus derechos clásicos. ¿Qué aconteció? Inclusive, hace 2 años se ha conmemorado el 70 aniversario de esta declaración. Se ha publicado, que participé en, acho que eran 4 tomos, dos derechos humanos no siglo XXI, y se hacía referencia a importancia que tenían, más también lo que se precisaba actualizar. Y aquí llegaríamos a esa Declaración de los Derechos Humanos Emergentes. ¿Cómo se articuló esta declaración? Pues a partir do Fórum Universal das Culturas que se celebró en Barcelona no ano 2004, se consideró, se achó que había necesidad de relanzar, modificar, actualizar a Carta de Derechos Humanos, que se calificó así: derechos humanos emergentes, aquellos que estaban comenzando a aparecer, a surgir, a emerger y que eran necesarios. Se continuó trabajando y finalmente no fórum que se celebró en la ciudad de Monterrey, en México, no ano 2007, se aprobó ya o texto de esa Declaración Universal dos Derechos Humanos Emergentes. ¿Cuáles son las diferencias entre estas 2 declaraciones, a Declaración Universal y esta Declaración de Derechos Emergentes? Bueno, pues la Declaración Universal pues surge de esa Asamblea de Estados en Naciones Unidas para dar respuesta a un momento concreto, necesidades de paz, y corresponde a una perspectiva de derechos individualista e liberal, pouco atenta aos dereitos dos grupos, a diferencia de aquello que agora se presenta como unha necesidade de dereitos colectivos, dereitos dos grupos. Entón, a Declaración Universal ha servido para esos moitos anos, mas ya no ano 2007 se verificó otro estadio de necesidades y de pensamiento.
tiñamos novas realidades, y con esto se vincula en parte también o proyecto no cual participo con o investigador o pesquisador principal es o profesor Alfonso sobre a globalización, sobre ciudadanía cosmopolita. Estamos en unos parámetros que son diversos. Se configura un nuevo orden mundial, se debilita, se faz más fraco o Estado-nación, se fortalece o mercado transnacional. Entonces, se establece que faltan na Declaración Universal derechos imprescindibles para tutelar esas nuevas tipologías de necesidades. Esta Carta de Derechos Emergentes proclama enfáticamente su idea de representar o género humano, un poco esa idea de humanidad, formando una comunidad política. Mas, na verdade, que está esquecendo que a idea do cosmopolitismo universalista se remonta aos estoicos, Cicerón, Marco Aurelio, o humanismo renacentista de Francisco de Vitoria, e inclusive fue el leitmotiv del pensamiento ilustrado de Kant. Otro elemento que pone de manifiesto las carencias de esta Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes es que no alude para nada al impacto de las nuevas tecnologías. Y claro, estamos hablando, como digo, de una declaración del año 2007, que ya las nuevas tecnologías formaban parte de nuestra vida y estaban influyendo claramente o derecho. Entonces eso es una gran carencia. Por otro lado, también tiene un carácter nebuloso con algunos dos derechos emergentes que presenta. Se reconoce o derecho ao espacio público, a monumentalidade, o dereito á beleza, o dereito a convertir a cidade marginal en unha cidade de cidadanía, o dereito á verdade, pero no se especifica moito qué se quiere decir, qué significan estos derechos emergentes. Entre ellos saliento este derecho a verdade. Una de las amenazas a las que voy a hacer referencia sería precisamente relativa a desinformación, a la posverdade. Bueno, pues ese derecho a verdade, si se hubiera especificado más, nos habría ayudado a entender y achamos que puede ser un verdadero derecho ahora conseguir por el que se puede luchar, porque influye mucho en las democracias, no es simplemente un adorno. Entonces, este carácter nebuloso constituye más como expresores más pertas de bons deseos, de intensoes, pero no están reflectando una expresión lingüística de los derechos humanos. Y como cuarta crítica a esta Declaración Universal de Derechos Emergentes, también hay algunos derechos o pretendidos derechos que contradicen abiertamente a concepción humanista da liberdade. Se reconoce o derecho a la elección, a escolla dos vínculos pessoais. Es decir, que cada persona puede escoger o vínculo pessoal libremente consentido, merece igual protestado. Pero claro, esto nos lleva a pensar si con eso se está permitiendo que una persona pudiera prescindir de su libertad y asumir a esclavitud, como algunos de los ejemplos que se colocaban no antiguo derecho romano, cuando se le daba a un esclavo a libertad y decía, no, yo quiero continuar siendo esclavo casi porque me resulta más cómodo. Entonces, esta imagen que presento aquí de un iceberg tiene una parte visible, más otra parte, la más importante, es la que está escondida. Y eso es lo que vienen a reflejar estos derechos humanos emergentes. Tienen como esa triple dimensión.
algunos son derechos nuevos, que no tienen precedente, pues derecho a renta básica, derecho a una muerte digna, derecho a migrar, derechos relacionados con la orientación sexual, esos son nuevos. Más hay otros derechos que ya están contemplados, pero que están sumergidos, ocultos, y se precisa transformar y evoluir para bueno, pues colocar unas nuevas interpretaciones para ampliar los contenidos, y otros son como derechos extendidos a colectivos que tradicionalmente no estaban disfrutando de esos derechos, porque eran derechos más de tipo individual, como el derecho al matrimonio del colectivo homosexual o derecho al voto por parte del inmigrante. Bueno, pues todo esto es lo que se pretendió colocar con estos derechos humanos emergentes, que no voy a detenerme aquí para ir avanzando. Esta declaración tiene dos partes. En la primera se colocan los valores, los principios, y en la segunda, que es la que está más perto de la democracia, se coloca un catálogo de derechos a partir de 6 características que o sistema democrático debe cumplir. O primero sería esa democracia igualitaria, segundo, democracia plural, derecho a pluriculturalidad, derecho a proteger la identidad cultural común, para los povos indígenas, personas que integran medidas especiales. Título tercero, derecho a democracia paritaria, mujeres, hombres, igualdad. Título cuarto, democracia participativa, derecho a ciudades, derecho a movilidad universal. Título quinto, democracia solidaria, que hace referencia a todos los seres humanos, los povos en que se integran, tienen derecho al desenvolvimiento, y ahí también a proteger los derechos de las generaciones futuras, con ese derecho al desenvolvimiento. Y o título sexto, con o derecho a democracia garantista, un derecho a justicia internacional, a erradicar a pobreza o fame extrema, etc. Entonces, la verdad es que a Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes intenta configurar un nuevo tipo de democracia, con estas características. De ahí que precisamente sea más llamativo que las tecnologías no estén contempladas, porque claramente influyen de una manera sustancial en el desenvolvimiento y en otros aspectos. Como digo, no voy a detenerme más en estas consideraciones. Ten disponibilidad a través de Internet para poder acceder al texto de esta Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, porque resulta interesante en muchos planteamientos, y bueno, ahí fica. He indicado, he señalado y salientado las críticas, y ahora voy a centrar nos derechos digitales como derechos emergentes, un aspecto que en mi opinión resulta imprescindible y necesario. ¿Y esto en qué se aprecia? Pues basta tomar en consideración las relaciones entre inteligencia artificial y derecho. Vemos que está inmersa tantos aspectos jurídicos, desde la tecnología de información, libertad digital, sistemas de salud, la salud, a guerra cibernética, robótica, los smart contracts, en fin, tantísimos aspectos. Y los usos de la inteligencia artificial en el sistema jurídico son objeto de numerosos estudios, publicaciones, que se está trabajando por la relevancia que tienen para el sistema jurídico. Se parte propiamente del algoritmo,
que non deixa de ser esa fórmula matemática estadística informática, que es la que incorporándose nos permite tamén utilizar e recurrir á teoría da probabilidade, cálculo, matemática para facer esas predições estadísticas, lógica, teoría da utilidade, en fin, todas as considerações que ha ido incorporando esta inteligencia artificial. Y con esto me voy a centrar agora en algunos comentarios sobre as 3 amenazas para as ciberdemocracias, que son estos 3 principales, partiendo de que esta Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes no ha tomado en consideración os dereitos digitais, no hay referencia a la tecnología, a la inteligencia artificial, siendo precisamente un aspecto que incide e influye tanto en las democracias. Con respecto a primera amenaza, igualdade no discriminación. Pues aquí tendríamos que centrarnos en un derecho que resulta esencial, que es el derecho a protestar contra os sesgos algorítmicos. Todos conocen lo que son os sesgos. Con respecto a os sesgos, se estudia, se trabaja cuándo se producen esos sesgos, en qué momento en esa utilización de la inteligencia artificial aparecen. Puede ser en la fase incluso de creación por parte del programador, na fase de entrenamiento, cuando un programa va trabajando con os datos, con otros modelos anteriores, na fase de uso, na fase de validación y observación, o inclusive en la fase de presentación, cuando o programador ya ten diseñado o algoritmo y a empresa o a plataforma que se lo ha solicitado le pide que haga, pues introduzca ahí una determinada modificación. Entonces, estos sesgos, esta parcialidad, esta discriminación resulta dañina, vulneradora dos derechos humanos, porque está discriminando por diversos motivos. Puede ser por raza, por género, por religión, por etnia, por clase social, y esto lleva a pensar que los sesgos algorítmicos no acontecen de manera espontánea, independientemente de las personas. O problema, a veces se dice, es que o programa no funciona bien. No es eso, no es eso. O problema no está no algoritmo. Hay que ver en qué momento se ha producido ese sesgo. Como yo digo, hay diversas fases hasta que o algoritmo ya se está aplicando. Y eso constituye un reto para los propios informáticos, que son aquellos que pueden ayudar a detectar esos sesgos. Mas hay elementos y se está trabajando con herramientas para controlarlo, porque no los juristas somos conscientes de que estos sesgos conllevan una vulneración en este caso, del principio de igualdad, sino también los propios informáticos. Acho que cada vez más son grupos y equipos interdisciplinares los que están trabajando en estas cuestiones, porque un jurista sin ayuda de un informático difícilmente lo que está planteando, o inclusive fórmulas o soluciones que podamos plantear sean viables. También un informático puede que no esté pensando en todas esas limitaciones que siempre coloca o derecho. Entonces, como hay una gama tan amplia de sesgos, desde sesgos estadísticos, sesgos culturales, sesgos cognitivos que podamos tener y no los lleguemos a apreciar, de género, de presentación, bueno, pues diseñar
o programa y trabajando inclusive con la propia inteligencia artificial para poder neutralizar esos sesgos. Porque en todos estos modelos de aprendizaje en automático, pues nos encontramos con que, claro, se van creando los perfiles. Se crea un perfil es considerado cuando sobre aspectos pessoais se hace una avaliación, se hacen previsores. Pues si una empresa o organización avalia sus características como edad, sexo, altura, nos está incluyendo en una determinada categoría y se crea un perfil. Y esto ya estamos marcados para los bancos, para las finanzas, vamos a pedir un cartao de crédito, vamos a pedir una hipoteca, para los impuestos, para a saúde, para ocio, para contratar un seguro de saúde. Bueno, pues ya con ese perfil, con esos sesgos puede ser inclusive más peligroso. Y especialmente peligroso es cuando esa decisión se basa exclusivamente en un proceso automatizado. Siempre es preciso que a inteligencia humana, es decir, o ser humano, tenga a última palabra. Siempre a tecnología debe ser un auxilio, pero no quien tome las últimas decisiones. Con respecto al género, por citar, voy a citar dos ejemplos. Uno es de género, sesgo de género, y otro de raza. Pues con respecto al género, los algoritmos tienen prejuicios. Cuando se hacen traducciones con sistemas de estos que tenemos de traductor de Google, inclusive, ellos son siempre informáticos, ellas son amas de casa. Se traducen a veces términos, dependiendo de cuál sea el término, se asimila a un determinado género. Y a inteligencia artificial, claro que puede ser sexista. Y existen esos sesgos. Uno de los ejemplos es en el caso de Amazon, que tenía un sistema, un algoritmo, un programa para contratar a su personal, y en 2018 esa herramienta que estaban utilizando se encontraron con que apenas estaba contratando a mujeres, eran siempre los candidatos escogidos hombres. Y entonces pues, se consultó y cuando se mandaba ese el currículum por parte de la persona, no debía indicar el género, precisamente para evitar que hubiera ese tipo de sesgo. Pero a inteligencia artificial lo detectaba si una persona había colocado fui campeona jugando a no sé qué deporte, pues ya había detectado el género de la persona. Y como los patrones de los contratos anteriores con los que había trabajado eran de hombres, estaba ese algoritmo habituado a escoger los hombres. Entonces las mujeres ficaban fuera, y de ahí tuvieron que retirar este sistema que tenían para contratar. Otro, también con respecto al género, pues podríamos, consultando el informe de la UNESCO, que se titula Me pondría de cor vermello si pudiera, obedece a una respuesta que se dio a uno de estos asistentes de voz, muchos que tenemos en casa, Alexa, Siri, cuando una persona pues la insultó y Alexa o Siri contestaban así, que es, claro, es una respuesta muy femenina, inclusive a voz que utilizan estos asistentes remite al cuidado, es el estereotipo de las mujeres serviciales, entonces esto también pues, es criticado porque esta inteligencia artificial, de nuevo, no es neutral. También un segundo ejemplo es esa discriminación por raza.
con certeza que prácticamente casi todos aquellos que me están escuchando y se han leído un poco sobre inteligencia artificial, este es un caso muy citado, el caso del señor Loomis, roba un carro, la policía le persigue, finalmente él se detiene, reconoce o robo y piensa que no va a ser colocado en un centro de reclusado porque, bueno, pues no hay motivo suficiente. Aquí se utilizaba un sistema en Estados Unidos, un sistema mediante inteligencia artificial que se llamaba Compass, y el sistema de Compass, a través de un cuestionario, tiña algunas preguntas: ¿vosé de qué raza es? ¿Vosé en qué cidade vai romora? ¿Vosé tiene algún familiar que previamente ha sido encarcelado, ha cometido delitos? Y de ahí, haciendo ese sistema predictivo, estadístico, pues hallaba que tiña condiciones de voltar a delinquir nuevamente, y por eso no se le debía de dar a libertad provisional o libertad condicional. Esta resolución do programa informático Compass fue por parte do abogado del señor Loomis, fue recurrida, pero no sabía cómo había argumentado Compass, y lo que solicitaba era o código fonte de este algoritmo. Mas el tribunal no se lo concedió porque hallaba que estaba protegido por lo que sería o derecho de patente, a libertad de, en fin, que había ahí una libertad industrial que había que proteger. Entonces, con respecto a esto, habría que preguntarse si este código fonte no se está convirtiendo en un nuevo elemento, en una nueva fonte de derecho. Porque igual que la ley nos dice cómo debemos comportarnos, si uno puede salir o no de la cadena, aquí tenemos un sistema, ese sistema que era el sistema Compass. Una segunda amenaza, como he dicho antes, ese derecho a verdad. Bueno, pues estamos inmersos, y esto es una temática que ha trabajado muy bien el profesor José Luis Bolsán de Moraes. Estamos inmersos en una sociedad donde tenemos más información que nunca, tenemos informaciones, más ese derecho a una información veraz, no a cualquier tipo de información. Queremos conocer, no queremos recibir meramente informaciones e informaciones sin contrastar. Derecho a una información veraz y derecho a verdad. Y aquí topamos con las fake news, con la desinformación y con la posverdad. Y esto tenemos también dos ejemplos que ayudan a identificarlo. Uno sería la pandemia, lo que hemos ido pasando con la pandemia, y otro va a ser la guerra que se está produciendo entre Rusia y Ucrania. Pues son dos acontecimientos, claro, que han venido a influenciar en las vidas de una forma o de otra, y sobre los cuales todos han acudido a las redes sociales, a cualquier fuente, a plataformas, a buscar información. Y aquí nos hemos encontrado con informaciones de todo tipo. Con respecto a pandemia, se fala incluso de infodemia, que es un acceso a información, pero que no ámbito da saúde, la salud ha sido un caldo de cultivo de bulos, posverdades, verdades a medias, mentiras parciales, falsas noticias, y hasta la Organización Mundial da Saúde ha advertido sobre o perigo da infodemia, esa ola de desinformación sobre o virus. No había
una información de científicos que tuvieran elementos objetivos para poder sacar más conclusiones. Y tenemos un derecho fundamental, que es ese derecho a comunicar y a recibir libremente información veraz por cualquier medio o difusado, establecido en los textos constitucionales, y eso no lo hemos encontrado. Esta diferenciación verdad-mentira, pues para o consumidor, porque nos convertimos en consumidores de informaciones. No tenemos a suficiente preparación para reconocer si una fuente es fiable o no. No somos médicos, no somos especialistas en tantos temas. Por otro lado, el ritmo de información es tan rápido que no podemos comprobar a procedencia de esa información. A presentación dos mensajes es brevísima, porque si es un texto un poco largo, ya no lo leemos. Nos cuesta trabajo, consumimos más fácilmente información directa o a través de imágenes, o todo muy telegráfico, porque a inmediatez, la rapidez, todo debe ser inmediato, a clave. Y las noticias falsas son aquellas que tienen una velocidad de difusión mucho más elevada y son replicadas por las personas con una probabilidad superior al 70%, más que si fuese una noticia verdadera. Aparte de los perfiles falsos que se encuentran, en fin. Bueno, pues a Comisión Europea no año 2018 no aconsellaba utilizar o recurrir ao término fake news y recomendaba más o uso do término desinformación, porque con desinformación fica más claro que objetivo es emitir un contenido que lleva al engaño. Es un matiz distintivo. Una cosa es información, noticias fabricadas para manipular, y otra es contenido engañoso para desinformar, para que las personas no tengan un criterio claro. Y esto también hay que diferenciarlo de posverdad. A posverdad ya no es un contenido engañoso, a posverdad es una distorsión deliberada da realidade, que manipula creencias, emociones para influir en la opinión pública y crear actitudes sociales. No caso do Brasil hay un proyecto de combate a las fake news do año 2020, y está tornando más caro o valor da multa conforme a escala de propagación, o ainda ampliando a punición sea víctima for candidata en proceso electoral, hasta un poco para tentar combatir precisamente estas fake news que tanto daño están haciendo, bueno, pues a esa verdad, a información y en definitiva las democracias. Los bots, los trolls, bueno, pues también esa diferenciación. El bot realiza automáticamente tareas repetitivas, mandar miles de mensajes, email, posts en redes sociales, y o troll es aquello que busca provocar, ofender o empobrecer una determinada conversación en una comunidad online. Y aquí tenemos también, pues, no caso de Brasil, el botón anti-fake en Twitter, que gera temor de ações orquestadas nas eleições. O tema sempre electoral é moito delicado. Esto nos llevaría un poco a pensar, rememorar la obra de Orwell, 1984, ese ministerio da verdade, ese doble pensar, ese controlar a información. Mas hay que salientar que a alegoría de Orwell no se ajusta a realidade de agora. Por qué?
porque a distopía orwelliana parte de un estado totalitario. Aquí estamos hablando de un estado democrático, que es ya un contrapunto. Y ainda máis, no caso de Orwell, pues a información, desinformación estaba canalizada y había un único poder que controlaba o fluxo da información, alterando o presente según o alterando o pasado según os intereses do presente. Mas agora, actualmente, o problema é diferente, porque é un ecosistema onde a información llega de moitos lados e onde a información rigurosa e a mentira están conviviendo juntas. Y de ahí a dificultad en cómo deslindar, cómo verificar qué es verdad y qué es falso. Y aquí, de nuevo, con las nuevas tecnologías tendríamos que, claro, a política está influida por a ciberseguridade. Están as democracias en perigo. Tenemos lo que se llama como el doxing, que es una recopilación de datos confidenciales para realizar una divulgación maliciosa de forma calculada para hacer daño a un grupo político, para desestabilizar a un país. Un caso más reciente fue el que afectó a personalidades como el de Hillary Clinton. Otros, como en el caso de las páginas de Wikileaks, pues han hallado que esas filtraciones son boas porque ponen de manifiesto aquello que estaba oculto para la ciudadanía y se puede tener acceso. Claro, aquí o gran interrogante sería ¿y cómo combatir a desinformación, cómo combatir os bulos? Pues como posibilidades hay que primero recurrir a tecnología. Si a propia tecnología es aquella que está facilitando a existencia de estos bulos de desinformación, de falsedades, pues también se puede recurrir a configurar algoritmos para controlar. Más con cuidado, porque hay un peligro, que es una utilización censora de las agencias anti-fake news. No vayamos a convertir que para evitar las mentiras, claro, podemos decir, bueno, pero al final, ¿qué es la mentira o qué es la verdad? ¿Qué es lo que se va a censurar? Vos está censurando algo que acha que es falso, mas eu acho que esa es la verdad. Entonces, no deja de ser difícil. También protocolos de boas prácticas y aprobar alguna normativa específica que regule las medidas para lutar contra esa desinformación. Bueno, en el caso de Brasil, vos he sentido además en estas semanas muchos elementos que están relacionados con esto. Telegram fue prohibido porque no hacía caso las órdenes para detener a propagación de informaciones engañosas, de esa desinformación. Y no segundo ejemplo que quería colocar, a propaganda de guerra. Ahora estamos inmersos en desinformación, censura, que son dos herramientas claves en esta guerra. La Unión Europea ha bloqueado Sputnik y Russia Today, Rusia ha bloqueado Twitter y Facebook. Se fala ya y hay artículos que están explicando cómo todos estos discursos del presidente Zelensky están basados en, digamos, en una articulación muy estudiada, se basan en los feitos verificados, lo que serían logos, más también utilizan mensajes simbólicos que apelan a emociones primarias del ser humano. El patos, esto Aristóteles ya explicó como lo que era la oratoria, los discursos. Bueno, pues todo eso está estudiado, no obedece a algo casual. Estamos aquí entre lo que es propaganda y a desinformación. Estos dos elementos que se utilizan, ustedes pueden observar en estas imágenes cómo
aquí Zelensky, con su ministro de Relaciones Exteriores, está perto pertiño, y en cambio, cuando se presentaba al presidente Putin con su ministro de Relaciones Exteriores, estaban distantes casi 15 metros. En esa mesa inmensa, pues eso forma parte do propio xogo da imagen. Quien está perto do ciudadano y quien fica longe. Bueno, y luego, pues todo lo que se ha utilizado, las deepfake, sobre lo que es toda esta articulación no ámbito da guerra. Voy a ir ya avanzando para ir al tercer punto, por tanto no me voy a detener en esto, simplemente para quien tenga interés, que pueda refletir también esa evolución que ha habido entre libertad y vigilancia. Podríamos empezar desde Bentham con su panóptico disciplinario, Foucault, vigilar y castigar con su otro tipo de control. De ahí pasamos a la biopolítica y llegamos así a la psicopolítica digital. Estaríamos ya haciendo referencia a algunas de las obras de Byung-Chul Han sobre esa nueva forma de entender el control político, el psicopoder más eficiente que el biopoder, porque no tienen que vigilar, no tienen que controlar, sino que a través de esa hiperconexión somos los propios ciudadanos os que nos sometemos por nosotros mismos a este entramado de dominación. Es una sociedad de hiperconexión, de un internet sin barreras, en el cual nos sentimos libres, mas no estamos siendo conscientes de que estamos siendo mucho más vigilados, mucho más controlados. Lembren eso que falaba antes de ese perfil que se crea de nosotros. Y estamos en esta especie de hipercomunicación o expresado libre, controlados, vigilados, y estamos en una crisis de libertad para ser conscientes de la realidad, que esto incide también, como no, en las democracias. Estamos ante una crisis de libertad, mas las personas no son conscientes. En esta imagen coloqué a todos con esas cadenas, porque cada uno con su celular acha que es bueno, libre para navegar, mas está perdiendo esa libertad. Estamos encadenados. Y ya la tercera amenaza, en la que quería colocar también algunas reflexiones, se refiere a cómo la inteligencia artificial está actuando sobre el ámbito neurológico de las personas, en este caso a mente, y esto incide no libre albedrío en la identidad personal. Y esto nos lleva a la neuroética, o examen do correcto o incorrecto, que ahí va a quedar, más o importante serían los neurodereitos, buscar las garantías para evitar hackear o cerebro humano, utilizando también esa inteligencia artificial. A neurotecnología se comenzó a desenvolver en 1990, primero por una colaboración entre neuropsicólogos y abogados en el sistema de justicia penal. Para que puedan entender, todos conocen esta especie de máquina da verdad, esos cables que se conectan para poder saber si a persona a quien se está interrogando dice a verdad o no. Y posteriormente de ese ámbito de la justicia penal ha derivado a todo lo que sería o derecho, todos los ámbitos do derecho. Y aquí hay diversos autores que están trabajando, como Marcelo Yenca, con 4 temáticas principales. Una sería a mejora cognitiva, los potenciadores cognitivos.
Otro es el del libre albedrío y que eso nos plantea problemas sobre a responsabilidad moral, a culpabilidad jurídica. Si nos introducen unas imágenes en nuestro cerebro y hacemos unas determinadas conductas, mas no somos conscientes hasta qué punto somos después culpables, ¿no? Tenemos responsabilidad. En fin, ese tipo de consideraciones. Y ha habido varias aportaciones relevantes desde 2004 para reconocer a libertad cognitiva como un derecho humano. Después Yenka en 2017, un español, un neurólogo que trabaja con informática, Rafael Yuste, que en 2017 y en 2021 ha ido publicando dos artículos, el primero en la revista Nature, donde plantea 4 áreas de preocupación ética que demandan 4 nuevos derechos. Y después, en el segundo trabajo, está ya exigiendo un nuevo marco de protección de los neuroderechos, porque haya que los tratados clásicos de derechos humanos no sirven para estas necesidades. ¿Cuáles son esos 5 neuroderechos? Ese derecho a identidad pessoal, que no se vea afectada por esas máquinas o esa intromisión de la máquina, derecho a privacidad mental, derecho al libre albedrío, derecho al acceso equitativo, porque no todos van a poder, y derecho a protección contra os sesgos. Ahí tendríamos os nuevos. Bueno, Rafael Yuste está trabajando en el proyecto Cerebro Humano. Bueno, es un proyecto que esa iniciativa está liderada por la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, y desde 2013 hasta 2024, y están trabajando 500 científicos y más de 130 universidades y centros de pesquisa. Como muestra un poco de lo que han ido trabajando, y también, por supuesto, las plataformas tipo Facebook, Microsoft, cada uno de una manera, como en el caso de que están creando interfaz cerebro-computadora, pues con la computadora, con esa interfaz, esas seguramente vosotros han visto a través de esos visores, con hollar, con apretar, que se pueda producir un movimiento. Bueno, no me perdón. No me voy a detener en las 4 áreas y simplemente planteo que se produce una revisión de lo que sería el juramento hipocrático. Pasamos a una especie de juramento tecnocrático, utilizando pues la beneficencia, maleficencia, la dignidad, la justicia, pero con relación a los neuroderechos. Igual que cuando se trabaja con la ciberseguridad, la ciberseguranza, se pasa también a la neuroseguranza. Y ¿en qué textos normativos actualmente se están configurando estos neuroderechos? Pues por un lado en Chile, donde ya se cuenta con, bueno, ha habido una enmienda constitucional, una reforma constitucional, que ha incluido en su artículo 19 o derecho a vida y a integridad física y psíquica da pessoa. Y que ainda máis están trabajando con un anteproyecto de ley sobre os neurodereitos e a integridade mental. Y en segundo lugar, sería en el caso de España, con la Carta de Derechos Digitales, que aquí tenemos, en el caso español concretamente, en el punto 5 se reconocen, se establecen esos derechos digitales no empleo das neurotecnologías. Entonces, tenemos por un lado Chile y por otro España,
como países pioneros en cuanto a defensa de esos neurodereitos, dos 5 neurodereitos. No voy a extenderme sobre las críticas que ha tenido este proyecto, que las ha tenido, y sobre las necesidades. Aquí daría para falar sobre el concepto del superhombre de Nietzsche y esas consecuencias del cerebro, computadora, etc. Y finalmente establezco dos conclusiones. La primera, o Estado de Derecho, democracia, esto nos lleva a una especie de nueva racionalidad de control y de vigilancia sociopolítica, porque se ve afectado por la desinformación a posverdad, por ese derecho de acceso a información, por cómo se adoptan las decisiones en democracia, y de ahí esas tecnologías con el tema lo falso, si es una fuente de opresado, de dogmatismo, el descrédito ideológico de lo verdadero, que a veces es lo que queda afastado, y se van colocando, imponiendo unos relatos, unas narrativas y verdades alternativas que hacen moito dano ás democracias. Y la segunda conclusión sería que a tecnología no é neutral. Todo aquello que é ilegal no mundo físico también é ilegal no mundo en línea. No significa que por estar en línea es como que se está en otra especie de parámetro. Entonces, da esa falsa sensación de impunidad. Y aquí se plantearía esos interrogantes de si basta con articular nuevas garantías para neutralizar estas amenazas a los nuevos derechos humanos. Hay que ampliar el catálogo de derechos humanos, hay que ampliar esa Declaración Universal de Derechos Humanos, hay que ampliar a Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes. En cualquier caso, a Declaración de Derechos Humanos Emergentes sí, porque no contempla los derechos relativos a las tecnologías, y con eso queda fica moito limitada para aquello que se pretendía. Los derechos humanos digitales son una pues, digamos, dos grandes desafíos para o futuro. Y ya da para pensar sobre una declaración universal sobre neurociencia y derechos humanos, que también algunos autores están planteando. Esto sin esquecer que para los derechos humanos, cuando hay una hiperinflación de textos, cartas, pues lo que se puede tal vez acabar, ficar consiguiendo es una banalización, tantos derechos humanos, tantas cartas, que al final no se cuida y no se garante aquello que en la verdad es necesario. Y con esto ya concluyo, y disculpen que si me he extendido un poco más del tiempo que debería de haberme circunscrito al mismo. En cualquier caso, agradezco moito a paciencia de todos aquellos que me están escuchando, y más en este medio portoñol, que ya no sé, espero que haya dado para entender al menos las claves de aquello que he tentado colocar. Moito obrigada. Muchas gracias, profesora Nuria. Muchas gracias por una excelente intervención, completísima. A mí personalmente no se me ha hecho larga. Es verdad que sí, quizás pues a lo mejor ha excedido algo el tiempo que tenía previsto usted, o que tenías previsto tú, pero me parece que ha sido realmente una exposición completísima, y que esta noche hemos aprendido muchísimo, mucha información muy bien planteada, y
en alguna medida un escenario muy incierto y muy inquietante, ¿no? Un escenario muy inquietante para la democracia, para el derecho y también para la especie humana en este mundo que progresivamente se está desarrollando de manera además acelerada, en este mundo digital que configura una realidad paralela que con frecuencia pesa más que la realidad ordinaria, ¿no? La realidad virtual. En ese sentido, creo que ha sabido poner muy bien el dedo en la llaga en algunas de las cuestiones o en las principales cuestiones que los derechos digitales plantean, en la insuficiencia de la Declaración de Derechos Humanos Emergentes y también de manera muy importante en la necesidad de articular garantías para hacer frente a los nuevos desafíos. A mí me preocupa especialmente, y creo que en alguna medida es una preocupación compartida por todos los compañeros que nos desenvolvemos en el ámbito de este ciclo de Ciberleviatán, el profesor Bolsán, la profesora Edilene. Me preocupa especialmente las consecuencias políticas, porque al fin y al cabo la política es la forma es el medio de gestionar lo público en aras del desarrollo humano. Es la gestión ordinaria de los asuntos comunes. Y si perdemos el control sobre la política, habremos perdido también el control sobre nuestra posibilidad de construir un mundo mejor. En definitiva, el mensaje de la modernidad, que está, digamos, la modernidad se ha visto efectivamente superada y desbordada por el desarrollo tecnológico. El mensaje de la modernidad es justamente el del control de la política para desarrollar, para llevar a cabo un proyecto de emancipación y de progreso, ¿no? Y creo que ese proyecto de emancipación y de progreso está ciertamente en riesgo como consecuencia del avance de las nuevas tecnologías, como consecuencia de todos los problemas que ha sabido colocar muy brillantemente esta noche ante nosotros, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría que profundizara un poco en la amenaza que supone para la libertad humana y para la emancipación colectiva las nuevas tecnologías. Y particularmente en qué medida la democracia y el constitucionalismo están amenazados ciertamente por las nuevas tecnologías y hasta qué punto pues tenemos la necesidad de implementar un marco jurídico adecuado para hacer frente a amenazas que realmente en buena medida, tú lo has recordado muy bien, pues tienen mucho de evocaciones de ciencia ficción, ¿no? Ese mundo orwelliano del Ministerio de la Verdad. Pues todo esto lo estamos viviendo realmente, lo estamos comenzando a vivir, o lo estamos viendo claramente en la guerra informativa que se ha vivido con la infodemia, en las elecciones, en los procesos electorales últimos, algunos significadamente el de Brasil, pero no únicamente, y lo estamos viendo en la situación bélica que se está desarrollando con motivo de la invasión de Ucrania por Rusia. Me gustaría que reflexionaras un poco sobre eso y no sé si no has mencionado, pero supongo que conoces la obra de José María Lasalle, en el que habla de una progresiva, digamos, cooptación de la libertad por las nuevas tecnologías, una libertad asistida que en definitiva implica una abdicación de la propia libertad y que a la postre es una libertad, una alienación consentida, que a la postre pues supone o hace que se cierna sobre nosotros un horizonte inquietante para el futuro de las libertades.
creo que algunas de las conclusiones que él plantea en su obra pues, pueden resultar iluminadoras para afrontar estos desafíos, y desde luego te agradezco reiteradamente, nuevamente, tu excelente intervención, que nos deja muchos interrogantes abiertos y sin duda ha sido muy iluminadora. Muchas gracias, Nuria. Muito obrigada, profesor Alfonso, por sus palabras siempre amables y generosas, como se nota que es un buen amigo y desde luego excelente académico, porque yo al profesor Alfonso, como ha explicado antes, que nos conocimos en Brasil, durante 2 meses compartimos ahí na Federal de Paraná. Debo decir que horas y horas de traballo, que traballamos moito estudando, y ambos es cuando tomamos este especial cariño y afecto por lo que achamos es la gran familia brasilera, porque nos encontramos sempre moito ben, en este caso, en este ámbito, en las cuartas do Ciber especialmente. Con respecto a los diversos acontecimientos políticos, que ha habido unos cuantos y en estos últimos años que se han visto claramente influidos por precisamente unas inteligencias artificiales que estaban volcadas en la actividad política. Y me estoy refiriendo al tema del Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Ese referéndum se vio afectado y después ha habido algunos programas que han explicado, han entrevistado a las personas que habían votado sí para salir de la Unión Europea, más que después habían achado que habían recibido una información distorsionada, no tenían claro las consecuencias. Y esto obedecía a que se habían utilizado unos sistemas, en este caso más que de información, de desinformación. También aconteció con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de Trump. Es decir, ha habido en las últimas campañas cruciales políticas donde se está colocando ya de una forma evidente que son muy diferentes de cómo acontecían en épocas anteriores. Y cuando digo épocas, basta referirnos a 6 años antes. Ahora, con esta temática que no caso da prensa, dos medios, as medias en Europa, en España también, con la guerra de Rusia y Ucrania, de nuevo, para crear un estado de opinión, claro, un estado de opinión que es muy importante, porque para vosotros que están en Brasil deben entender que toda esta guerra ha provocado también unas graves consecuencias para los ciudadanos europeos. Tenemos ahora un nivel de inflación que no teníamos desde hace casi 30 años, estamos en un 10%, no sabemos qué va a acontecer con el tema energético, cuando estábamos precisamente trabajando sobre la transición energética, es decir, teníamos un modelo de energía totalmente diferenciado de aquello que ahora no sé si vamos a tener que voltar otra vez al carbón. Y claro, esto ha feito que los parámetros mentales nos lleven a preguntarnos, no se nos ha explicado bien dónde los gobiernos nos están metiendo con unas decisiones que apenas nos hemos sentido partícipes, con inclusive moitas escollas que no nos sentimos ni identificados, ya no digo consultados en un referéndum, que no es el caso, pero escutados. Y el elemento principal, conocer, para poder crear un ciudadano que pueda hacer escollas, que pueda
decidir, eu quero facer isto, eu me decanto por isto, se precisa que sea un ciudadano informado, pero informado con a verdade. Y a sensación que todos temos en estos ámbitos, bien sea as diversas políticas públicas que impregnan todo lo que sería o conglomerado político de un país, aquí he feito referencia al sistema económico, al sistema energético, pero la verdad es que todo es el conocer a verdade, qué está aconteciendo, qué pasa, si nos están presentando ao que as razones por as cuales Rusia ha invadido Ucrania, porque antes no se nos ha estado contando todo aquello que estaba aconteciendo en Donbass, donde también ha habido miles de... ¿Por qué se nos calla y se nos esconde una parte dos feitos históricos, que es que esos son a realidade? Bueno, pues con esto, ¿cómo podemos hacer os ciudadanos? ¿Cómo podemos tentar que las democracias continúen siendo y respondiendo a esa esencia, que no se vea ahora totalmente transformada, como si fueran narrativas donde uno tiene una especie de abanico que va abriendo y según las informaciones que va recibiendo, según los poderes políticos, económicos que están detrás de las plataformas, este core va a ser más relevante que el otro, pero solo por quien está detrás, pues tiene que ser a base de esfuerzo por parte, en este caso, dos juristas, que tenemos una grandísima responsabilidad. Responsabilidad porque al final con las normas es con lo que se está creando maneras de comportamiento. Se crea unos horizontes sociales, unas expectativas y con las nuevas tecnologías, insisto, deberían ser grupos interdisciplinares, informáticos, juristas, éticos, educadores, todos trabajando para crear estados de opinión. Y voy a colocar aquí o ejemplo de Chile. Chile, ¿por qué está trabajando precisamente para defender esos neuroderechos? Pues está trabajando porque desde faz años tiene constituido un congreso que se llama o Congreso do Futuro, no cual reflexionan desde todos los campos posibles de las diversas escollas que se van haciendo, qué consecuencias van a tener no en o corto plazo, no en o corto plazo en que a clase política va a estar no poder, sino también en 10, 15 años. Es decir, están pensando un poco en las generaciones futuras y de ahí se puede configurar mejor unas políticas que no sirvan solo para o presentismo, para quien está ahora no poder y quiere mantenerse no poder y quiere o voto de ese ciudadano ahora y no le importan las consecuencias de esas decisiones o de esas leyes que vaya aprobando, de esas políticas. Entonces, primero, grupos interdisciplinares. Segundo, planteamientos a largo plazo. Eu acho esencial tomar en consideración estos aspectos. Si no, no vamos a salir de un presentismo, de ser siempre influidos por esos grupos de poder, esos lobbies, bien sean económicos o inclusive aquellos que ni siquiera conocemos o imaginamos, y estamos en manos como si fuéramos un poco muñecos de esos elementos que por detrás, como si fuera el teatrillo, que nosotros estamos como si fuéramos, nos creemos los actores a través de las pantallas, y no somos más que esos simplemente muñecos, si se quiere, incluso virtuales. Ya no digo en el metaverso, que nos va a transmitir más una sensación de irrealidad que acaba haciendo que las personas pierdan un poco eso, el norte y la sensación de lo que es real, de los problemas que afectan.
pues eso es un poco, esas dos claves son las que daría. Muchas gracias, profesora Nuria. Bien, no sé si José Luis Bolsán, Edilene desean intervenir. Creo que Edilene tem uma pergunta. Tienes uma pergunta, Edilene? Sim. Muito obrigada, professor Bolzan, professor Campuzano. Quero fazer um registro, ciente já que aqui a hora vai célere, mas preciso pontuar uma questão que me parece muito importante desse debate que a professora Núria nos oferece. Eu queria registrar alguns números, rapidamente, do Brasil envolvendo a violência política de gênero praticado nos últimos tempos. Para que todas e todos saibam, há um organismo chamado Justiça de Saia aqui no Brasil, e esse instituto registra que mais de 51% de eleitoras, candidatas e ocupantes de mandatos já foram vítimas de discriminação em decorrência de suas preferências políticas, conduta criminosa, inclusive praticada pelas redes sociais. Em 2020, 8 em cada 10 candidatas negras sofreram violência virtual com recebimento de mensagens machistas e racistas, inclusive com a invasão de lives que elas apresentavam ou participavam. Portanto, a violência política de gênero é uma realidade lamentável na comunicação política. É bem vista aqui pelo Brasil e me parece que essa deve ser uma realidade que se reproduz pelo mundo, professora Núria. Muito certamente, claro que essa postura ela se faz reforçada, é um retrato da sociedade brasileira, mas reforçada pela exponencialização por meio das redes sociais e dessa velocidade vertiginosa com a qual as informações circulam. Claro também que me parece ser reforçado pelos sesgos a que a senhora fez referência, os vieses. A pergunta, professora Núria, particularmente para destacar, penso que a senhora deve ter refletido sobre o tema, é como é que nós poderíamos garantir diversidade no mundo digital. É possível exigir e responsabilizar as plataformas tecnológicas pela ausência de diversidade dentre os seus quadros, por exemplo, de desenvolvedores? Lhe parece possível? Todos conocen que las plataformas tienen unas obligaciones e inclusive algunos dos mensajes si son discriminatorios, si atentan contra, están expresando odio, tienen que ser eliminados. Es decir, las propias plataformas tienen la obligación de crear digitalmente sus propios filtros para evitar esas discriminaciones. Entonces, se debería de exigir a esas plataformas que colocaran, y en el caso de las mujeres especialmente, porque con las mujeres pueden decir lo que sea, pueden hacer lo que sea, es que si a forma de vestir, que si elementos y críticas que no se encuentran con respecto a los hombres, y ya eso simplemente es una discriminación. Entonces, se debería de insistir mucho en todas estas plataformas que esa obligación también de evitar cualquier tipo de bies, de sesgo, de discriminación, y si es con respecto al género, de forma muy cuidadosa, porque puede ser que por etnia, por religión o por clase social sea más nebuloso, más difícil a veces de percibir. Mas no caso das mujeres, no caso do sesgo de género, sí. Entonces esto debería de ser un elemento, precisamente cuando he falado antes dos neurodereitos,
uno de esos neurodereitos es derecho a lutar contra o sesgo, considerado como un derecho fundamental que habría que incorporar, porque achan que no basta simplemente con a igualdad y no discriminación, porque eso está como más pensado para un mundo no digital. Por supuesto que también se está aplicando al mundo digital. Hasta ahora no hay otro tipo de derecho y eso es lo que hay que aplicar. Más estas nuevas amenazas, porque son nuevos procedimientos, pues hay que buscar respuestas también que se adapten a esas necesidades, porque si no siempre va a haber un desacompasamiento y va a ser muy difícil lutar. Y hay que insistir mucho en a esas plataformas, exigirlas, porque tienen mucho poder económico, están consideradas, claro, como grandes grupos creadoras de grandes grupos de opinión, forman grandes lobbies y están influidas también por grandes lobbies y por eso tienen también mucha más responsabilidad. Entonces, yo acho, como você, Dilene, que debería de tomarse unas medidas o al menos crear ese estado de opinión para trasladarlo y de alguna forma, como juristas, intentar que eso se convierta en un límite para estas plataformas. Obrigada, professora. Oi, posso... quero só entrar aqui na discussão para dizer da minha satisfação de ouvi-la, Núria, novamente e ter aprendido tanto com a tua fala de hoje, que de fato trouxe aquilo que o Cyber tem pretendido, que é apresentar vieses, leituras as mais diversas possíveis, e esta tua é uma delas, né? Eu acho que você trouxe uma série de questões de alta indagação, eu diria, né, que permitem que nós sigamos, né, nessa luta diária e cotidiana que nós temos aqui, de tentar entender um pouco, né, e intervir nesse processo das relações entre direito e tecnologia, né, a partir de uma leitura mais transdisciplinar, né? E eu fiquei pensando aqui, quando você estava falando, entre outras tantas coisas, né, algo que me interroga na medida em que eu penso da dificuldade que tem o próprio constitucionalismo de, vamos dizer assim, reagir a tudo isso, né? Ou seja, alguns falam num constitucionalismo digital, alguma coisa desse tipo, né? Eu não creio que a ideia de um constitucionalismo digital, até pelo nome que não me parece muito adequado, mas, bem, seja capaz de dar conta de tudo isso que está acontecendo. Mas talvez, né, para resgatar um pouco dessa tradição moderna, né, pensar em algo como o papel da ideologia constitucional no enfrentamento de todas essas vamos dizer assim, essas disrupções que essa era digital está promovendo. Não sei o que você pensa a respeito disso, e aí, né, te ouvindo um pouquinho rapidamente, porque eu sei que a hora aí, principalmente, já é, né, alta, né, mesmo, não tanto para os padrões espanhóis, por óbvio, mas é uma hora que eu sei que você também já teve o dia todo de trabalho e está aqui conosco até esse momento. Então, só para finalizar, se pudesse, né, mencionar alguma luz para mim nesse sentido, né, e aqui reitero meu agradecimento e sobretudo, também essa parceria com, né, a Edilene e com o professor Alfonso, que é o nosso grande parceiro, né, aí na Universidade de Sevilha. Muy obrigada, profesor José Luis Bolsán, porque, bueno, por sus palabras, eu admiro moito a você, su obra, que é moito sólida e sempre ben articulada. Eso es lo primero, el reconocimiento.
Con respecto a qué podería facer o constitucionalismo, eu acho por agora limitado, porque pensando no constitucionalismo español sempre se salienta que é garantista, temos un sistema garantista. Claro, dentro dese garantismo, cualquier elemento novo que se va produciendo, bueno, pues se reciben y se perciben esas mudanzas, pero para que de alguna forma pudiéramos decir se reaccione por parte del constitucionalismo a lo que viene a ser esta influencia exterior de las tecnologías, va a ser complicado articular algo desde el propio constitucionalismo, no desde os constitucionalistas, que tamén están sendo plenamente conscientes, están traballando, se están preocupando moito de toda esta incidencia, han traballado cuestiones de ciberodio, los delitos de odio, empezaron por los delitos de odio y ya por el ciberodio, pero mudanzas, cambios más allá de lo que sean algo externo propiamente a la Carta Magna, al texto constitucional, vamos a ver, pero esto sempre va moito lento. Todos coñecen que sempre a sociedade va evoluyendo a un ritmo moito máis rápido, o dereito va a veces un pouco renqueante detrás, tentando dar respuesta, tentando proteger a aquellos que pueden ser vulnerados en sus derechos por estas nuevas circunstancias que se están presentando. Habría que abrir un espacio para refletir con calma si hay necesidad de ampliar ese catálogo de derechos, si basta con configurar estrategias nuevas, como no caso de España, a Carta de Derechos Digitais que se aprobó no mes de julio do ano pasado, no está acompañada de un refuerzo jurídico, no va vinculada a una SANSOE si no se cumple, son simplemente orientaciones para elaborar las estrategias, bien sea educativas, jurídicas. Entonces, es como una forma de iluminar. Claro, o problema es un soft law, pues al final, como es un derecho suave, un derecho ahí que fica fraco, claro, esto para quien quiera y sea buenista y quiera respetar los derechos fundamentales, puede hacerlo. O problema está siempre en quien no quiera y que esas personas, esos ciudadanos que acaben vulnerando, amenazando el sistema constitucional, pues con un soft law no le sirve de nada. Igual que protocolos, igual que elementos éticos, eso no frena. Y en eso se va a estar, eu acho que ainda un poco de tiempo. Por tanto, quienes estamos trabajando un poco estas temáticas, sí que tenemos una responsabilidad de al menos advertir. Aquí falé antes do coñecimiento, saber, un ciudadano informado, es decir, bueno, você está haciendo unas escollas, está decidiendo esto, mas debe conocer todo lo que rodea, todo contexto, no ache que es branco o una cosa es preta o branca simplemente porque les llegan informaciones de dois sentidos. Mas eu acho que esto va a ser ainda un proceso lento, a pesar de que estamos con unas mudanzas que son frenéticas. En 2 años, imaginen todo aquello que estamos viviendo y cómo se está transformando o mundo y cómo se está también teniendo que adecuar o derecho. Mas esto va a ir divagar ainda. Bueno, pues, Acho muito que o obrigada. Gustavo,
También por los comentarios de todos aquellos que han intervenido no chat. Agradezco sus amables palabras. Los he leído un poco rápidos. Disculpen, que imagino habrá tal vez alguna pregunta, alguna cuestión que no he podido atender, y bueno, pues a través de mi correo electrónico fico a disposición de aquellos que tenían interés en remitirme alguna pregunta, alguna consulta, lo que precisen, pues esto a su disposición. Y reitero mi agradecimiento por este convite del Observatorio del Ciberleviatán. Muchas gracias, profesora Nuria, por su amabilidad. Muchas gracias por la intervención y por el debate posterior. Muchísimas gracias, profesor Bolsam. Buenas noches. Cerramos, entonces... Temos apenas o Gustavo para fazer a notícia sobre o nosso próximo encontro, nossa próxima quarta, sabe, Alfonso. Mas deixo aqui meu agradecimento, um abraço fraterno, né, por mais essa parceria. Aí grande abraço para a Núria também, né? Parabéns pela brilhante manifestação. Abraço virtual para todos. Estamos na tela obrigada. plana, na tela plana, né, professora Núria? Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Buenas noches. Un abrazo y buenas noches, Alfonso, José Luis, Edilene y todos los asistentes. Muito obrigada. Boa noite, professora. Vamos ouvir o Gustavo, nosso encerramento com o evento, né? O convite próximo. Sim, eu agradeço a presença de todos, em nome do Cyberleviathan, em nome do Cosmo Ius, e principalmente a professora Núria Belloso, ao professor José Luiz, ao professor Alfonso Júlio Scopussano e a professora Edilene. Peço desculpas à Meire, né, que eu observei a pergunta dela, mas nós temos já muito tarde, né, para continuar. A professora Núria já está em um horário muito avançado, né? Então, vou só deixar um convite a todos para o nosso próximo encontro, que será no dia 27 de abril, portanto, daqui a 3 semanas, no mesmo horário deste, que é às 17 horas do Brasil e às 22 horas na Espanha. Nós vamos aqui ouvir o professor José María La Salle, que é investigador, diretor do Foro Humanismo e Nuevas Tecnologias, ESAD. E o título da palestra é Democracia e Direitos em la Era de la Inteligência Artificial. O professor José María La Salle é o autor do livro clássico já, né, Cyberleviathan. Então, reforço esse convite para todos, que certamente será excelente também. Então, vou encerrar a gravação aqui e uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada, até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Um abração. Até a próxima.